7:29. Este es un programa americano, es un programa latinoamericano. Y digo americano porque también nos ven de costa a costa en los Estados Unidos a través de la pantalla de TVB. Y contamos siempre con la entusiasta participación de nuestro querido Patricio de la Barra Nassif, desde Sao Paulo, Brasil, corresponsal allí de Radio Cooperativa de Chile. Patricio, buenos días desde Caracas para toda América. Muy buenos días, Eduardo. Es un placer hablar nuevamente con ustedes. Mira, supimos en su momento de los cuestionamientos que hizo Jair Bolsonaro al resultado de las elecciones presidenciales. Había una gran expectativa y hay noticias del Tribunal Electoral de Brasil. Queremos que nos cuentes. Tú sabes que desde el día siguiente al proceso electoral que se realizó acá en Brasil con la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, por lo menos en los datos recogidos por el Tribunal Superior Electoral, se inició toda una campaña para saber exactamente qué es lo que había ocurrido durante el proceso, primero porque fue bastante parcial según el Partido Liberal, que es el partido por el cual participó en esta elección Jair Bolsonaro. Él se recluyó prácticamente durante 3 o 4 días hasta que finalmente pronunció un discurso en el cual acepta la derrota no tan directamente, pero en ningún momento felicita a Lula da Silva como se hace normalmente, y el proceso continuó. Hubo una serie de denuncias, incluso hasta de un ciudadano argentino, Eduardo Cerimedo, quien demuestra que hubo sí algún tipo de mala utilización de las urnas electrónicas, principalmente en aquellas fabricadas antes del 2020, y esto fue creciendo. Hubo una denuncia incluso también por parte de un sector de las Fuerzas Armadas que pedía, que le exigía al Tribunal Superior Electoral que le entregase el código fuente el proceso total de las elecciones, como habían sido recogidos los votos de las urnas electrónicas, porque según este señor Fernando Cerimedo, habían aproximadamente 600.000 urnas, las cuales se desconfía que hubiese algún tipo de manipulación. Esto continuó con algunos otros organismos, con algunas empresas que trabajan justamente con tecnología, y al final no se llegó a nada. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior Electoral, a través del señor Alexandre de Moraes, determinó que el proceso había sido absolutamente justo y que no cabía ningún tipo de reclamación ni tampoco cuestionamiento sobre la tecnología utilizada tanto en las urnas anteriores al 2020, que no fueron fiscalizadas, y después de eso también las otras urnas más modernas no tendrían ningún objeto de ser fiscalizados, y encerró el proceso. Tanto es que ayer o anteayer fue dado la diplomación de Luis Ignacio Lula da Silva y su vicepresidente Geraldo Alckmin. Las protestas continúan en las calles porque la gente no entiende que no hubo transparencia, y este proceso lleva ya 41, 42 días, y en uno de esos días hubo en Brasilia algún tipo de incidente con algunos infiltrados, según el movimiento que está en las calles reclamando por mayor transparencia, y se produjo el incendio de 2 o 3 vehículos de la locomoción colectiva y también 5 vehículos particulares. La policía detuvo a algunos de los manifestantes, y de los cuales se constató que realmente no eran de los movimientos democráticos que están participando ahí frente a los cuarteles pidiendo una intervención federal, es decir, que hay una intervención federal para que haya un análisis más profundo y exhaustivo del proceso electoral, primero de la parcialidad o no que podría haber tenido Alexandre de Moraes, que es el presidente, pero este respondió bastante duro, incluso multó a algunas de las personas y de las empresas que de los partidos que estarían reclamando. Incluso una de las multas mayores recayó sobre el Partido Liberal, que es aproximadamente 4.100.000 dólares, solamente por el hecho de haber presentado un documento que según ellos no va a ser leído, no va a ser aceptado, un documento en que se denuncia justamente algún tipo de ilicitud durante el proceso. Entonces todo esto ha redundado en que hoy todavía continúa la gente protestando, aún así está el proceso de transición ya prácticamente concluido. Ya Lula da Silva ya nominó a sus principales ministros, lo que no cayó también muy bien en el mercado
y dijo que el mercado no tenía que estar interfiriendo en la elección de sus ministros, de su gabinete, de manera que tendremos en estos momentos algunas de las personas que han sido muy cuestionadas durante todo el proceso, algunas de ellas incluso estuvieron incluidas en el proceso de Lavallato, que detuvo aproximadamente 110 personas y se volvieron a los cofres públicos aproximadamente 15.000 millones de reales. Es decir, en estos momentos el proceso del Lavallato prácticamente está concluido. Ninguno de los afectados podrá ser detenido, ni siquiera Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene 3 procesos que estaban ya en tercera instancia. Todo esto ya se dejó de lado, ya es parte del pasado reciente de Brasil, y esto es lo que lamenta la población, ¿no? Que haya este tipo de beneficio hacia uno de los candidatos por parte del Tribunal Superior Electoral, que habría actuado en forma bastante parcial en todo el proceso, ¿no? Fíjate qué importante lo que comentas, porque lo hemos visto en distintos países. Resulta determinante ver, apreciar cómo las instituciones electorales logran dirimir, bueno, situaciones agudas, situaciones de extrema tensión. Eh, una pregunta, Patricio, ¿cómo está visto hoy Bolsonaro en el mundo político brasilero, dentro de la generalidad de ese mundo político, ahora digamos en el lado de la oposición? Bueno, tú sabes que él durante su campaña, su primera campaña electoral, cuando fue electo, eligió a un número significativo de senadores y diputados y ahora vuelve a hacerlo, es decir, tiene aproximadamente 100 diputados nuevos que ingresan al Parlamento, que son prácticamente elegidos por él. Elige también a aproximadamente 15 de los 27 gobernadores con participación directa en los mayores estados, por ejemplo, en Río de Janeiro, San Paulo, donde tiene a Claudio Castro, y acá en San Paulo a Tarcisio de Freitas, que fueron ministros, uno de ellos fue ministro, perdón, de Bolsonaro, y él sale bastante bien visto por sus partidarios. ¿Sí? Hay un grueso número de la población que todavía cree, perdón, me había olvidado de los 16 senadores que él eligió también, sale bastante fortalecido en ese aspecto, pero se le está exigiendo demasiado y en estos momentos hay un cuestionamiento a la campaña que hizo Bolsonaro y el resultado de esta campaña él podrá ser declarado inelegible, que es lo que busca el Tribunal Superior Electoral y que buscan lógicamente sus opositores durante el periodo de 8 años. Y no se descarta la posibilidad también de que sea detenido en forma según sus partidarios, de forma bastante arbitraria, lo que podría encender mucho más la hoguera que está en estos momentos produciéndose en Brasil, porque él sale bastante fortalecido, por lo menos dentro de sus partidarios, que no son pocos, son aproximadamente 60 millones de personas las que siguen a Jair Bolsonaro. Ahora, como no es un político, Jair Bolsonaro no tiene esta facilidad que tiene Lula da Silva de hacerse más agradable en sus discursos, al contrario, sus críticas son bastante duras, su comportamiento incluso es bastante duras, y recientemente, después de 40 días, salió a atender a la población o a la gente que lo sigue ahí en Brasilia, que son millares de personas, para conversar con ellos y explicarles que la situación para él es bastante complicada, primero porque él es el general en jefe de las Fuerzas Armadas y cualquier llamado podría ser interpretado como una actitud golpista, principalmente por la comunidad internacional que no está aceptando que haya un pronunciamiento o una participación de los militares en la vida política del país. Ya lo dijo Biden, ya lo dijeron Macron en Francia y algunos otros líderes políticos del mundo entero, principalmente aquellos que están mucho más cerca de él, por ejemplo, Alberto Fernández, presidente de Argentina, Nicolás Maduro, a quien incluso Lula da Silva convidó especialmente para la posesión, Daniel Ortega, otro más. Estos dos, curiosamente, Eduardo, habían sido prohibidos de ser mencionados durante la campaña electoral. Lula da Silva reclamó, dice que no eran amigos de él y que no se podría vincular su campaña con lo que está haciendo Nicolás Maduro, y también criticó a Alberto Fernández, y ahora resulta que lo está aceptando y lo está llamando para que participen de su posesión y también de la creación de un frente más amplio, incluyendo a estos dos personajes, estos dos presidentes o
acá como se les denomina hasta de dictadores, en su en su fortaleza, diría, para unir un poco a los países que tienen un gobierno de tipo populista en América Latina. Ya conversó incluso con Gabriel Boric en Chile, lamentó la salida de Pedro Castillo, la forma como se dio, y él está intentando ampliar, incluso convidó también a Evo Morales, que fue expresidente y también tiene una participación muy fuerte en Bolivia, para hacer este frente y participar con ellos de una nueva dirección, un nuevo rumbo para América Latina, Eduardo. Bueno, Patricio, gracias siempre por tu exhaustivo análisis, por mantenernos al tanto de cómo va la historia en Brasil y bueno, recibe el abrazo de siempre. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo, igualmente para todos ustedes, y por si no nos hablamos antes de las fiestas, que tengan una linda Navidad y un mejor año nuevo. Los mantendremos informados porque el día primero justamente el día en que se produce la transmisión del mando acá en Brasil y comienza ya este nuevo gobierno, si es que la gente, como te decía anteriormente, lo permite, porque hay mucha gente todavía en las calles, mucha indignación por parte de los brasileños, y vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Porque se está deteniendo a mucha gente, inclusive un cacique indígena bastante importante, el cacique Chavante, quien fue detenido en forma bastante arbitraria, por estar justamente junto a la gente más democrática del país, reclamando por la posibilidad de tener a una persona con un prontuario como el de Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia. Entonces esto no va a terminar por aquí, Eduardo. Nos mantendremos informados de todo lo que esté ocurriendo. Seguro. Patricio, hoy faltan 15 días para que se vaya este 2022. Increíble. 2 semanitas y ya estaremos en el nuevo año. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Igualmente, Eduardo, que esté muy bien. Amigos, a la pausa. Por favor, sigan allí.